Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Los saluda Ernesto Rivera. Y vamos a nuestra entrevista de viernes por la noche, un espacio en el que queremos trabajar sobre la gente de la cultura, las artes y las ideas. Esta noche justamente tenemos a un invitado que nos va a ayudar en esta tarea de trabajar un poco en televisión sobre las ideas. Tenemos de invitado y nos acompaña Gustavo Román Jacobo, asesor en comunicación política, especialista en comunicación política, tiene una maestría en marketing, un doctorado en Sociedad de la Información por la Complutense de Madrid. Es uno de esos intelectuales que tiene una virtud, Gustavo, y es la posibilidad de aterrizar esas ideas de una manera comprensible. Bienvenido, Gustavo, al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Ernesto. Encantado de estar en la televisión pública. Buenísimo. Cuando te presenté, dije una palabra que es casi una provocación. Dije que eras un intelectual. Y hoy no sé bien cuál es el lugar de los intelectuales. No sé si eso está bien visto, que a uno lo presenten hoy como un intelectual. En todo caso, ¿cuál es el rol, a tu juicio, de los intelectuales en la Costa Rica de hoy? ¿Tienen un rol? Yo creo que sí, y creo que ha sido un poco desplazado por otra figura distinta, que es la figura del experto, con el problema de que segmentamos mucho el conocimiento y además creemos por esa vía de que todo lo que necesitamos es conocimiento, datos, información, y probablemente necesitamos, además de eso, y sobre la base de eso, pensamiento y crítica. Y esa ha sido la labor histórica de los intelectuales, probablemente desde hace unos 200 años, 300 años con ese nombre, pero a lo largo de la historia con otros nombres, siempre con una voz que trata de aportar en el debate público y que procura comprometerse con ideas, nunca desde la neutralidad ni desde la objetividad, sino poniendo la carne en el asador. Sí, que es un lugar incómodo además, es un lugar incómodo y es interesante esto que decís de la diferencia entre el experto y el intelectual, porque hay un tema de contexto y de interpretación. Es como cuando uno va al médico y va al señor que lo ve del riñón y solamente le ve el riñón y no ve que usted tiene el riñón afectado porque X razón. El intelectual tiene esa capacidad de interpretar un poquito más allá y ver las cosas en un movimiento, ¿verdad? Efectivamente, y no se reduce, creo yo, a otras figuras con las que suele confundirse, como son la figura del científico o del académico, porque lo propio del intelectual es estar en la plaza pública, es estar en diálogo con las personas, y por eso su cercanía tiene que ser más con los medios de comunicación y no necesariamente con el claustro universitario, porque su aporte tiene que ser para la sociedad y comprometido, insistía ahora, con unos valores, en mi caso particular creo que con los valores de la democracia liberal, con los valores del respeto a la dignidad humana. Decías una cosa recién que me parece súper interesante, que es la capacidad, el ejercicio de pensar, ¿no? Y esto no tiene que ver con reaccionar, todos podemos reaccionar, pero el pensamiento se entrena, ¿verdad? Y requiere tiempo, probablemente más tiempo del que nos dan las redes sociales. Apenas nos despertamos en la mañana, lo primero que nos preguntan es ¿qué estás pensando? Y no es para que lo digamos solamente a nosotros mismos, es para que lo publiquemos. El pensamiento tiene que ser una construcción más detenida, no puede ser tan rápida.
No puede ser que para todas las preguntas tengamos respuestas. Yo creo que la honestidad debe empezar por reconocer que para la mayoría de las preguntas, sobre todo para las preguntas importantes, no tenemos respuestas. Y eso debe decirse con franqueza. No tenemos por qué vender soluciones fáciles, porque no somos vendedores de las 7 recetas del éxito, ni tampoco dar una apariencia de solvencia para resolver los problemas, porque tampoco estamos pidiendo votos. Hay que ser muy franco en eso. Esa capacidad de pensar y las redes, vos traes a la mesa el tema de las redes, y las redes implican una emocionalidad más que una racionalidad. La gente reacciona en caliente más con el hígado que con el cerebro. Yo creo que es importante que nosotros integremos en nuestra forma de encarar y de entender el mundo y de interpretarlo todo nuestro ser. No hay una visión totalmente racional y ajena a las emociones y a los sentimientos. Las investigaciones en neurociencias y en ciencias cognitivas lo que reflejan es todo lo contrario, es una implicación casi inescindible de ambos elementos, si es que pueden verse como separados. Pero sin duda alguna, lo que se necesita es tiempo, mesura, distancia. Decía Ortega y Gasset, un autor que seguramente... Era el 9 del Dínamo, sí. El 9 de la selección española. Exactamente, el mismo. Que el primer requisito para apreciar un torrente era no dejarse ser arrastrado por él. Claro, hay que tener algo de distancia, algo de ajenidad para ver lo que pasa y poder tener una palabra inteligente al respecto. Anoche me acordé de usted mientras entrevistaba a Ronald Alfaro del Estado de la Nación. Él explicaba que la crisis del país está erosionando el tradicional apego que el costarricense tenía o tiene todavía sobre la democracia. Y recordé un artículo suyo en donde usted exponía que lo que podría determinar el colapso del sistema político no era esa erosión o la aparición de un mesías, un outsider que lograra liderar a la gente, sino el fracaso del rol de las élites. Y pensaba, usted habla de élites justamente en el sentido que Ortega y Gasset le daba al término de élites. Entonces le voy a pedir que nos explique, que nos ilustre un poco. Hablemos de Ortega y Gasset, de ambos. No, era una sola persona, era un pensador español. Ortega y Gasset, ¿qué sentido le daba Ortega y Gasset a las élites y por qué tienen tanta importancia para usted? Bueno, son las minorías dirigentes de la sociedad y siempre hay que aclarar que la pertenencia a una élite no tiene que ver con el abolengo o el apellido de una persona, no tiene que ver con sus ingresos económicos, no tiene que ver desde luego con su color de piel, ni siquiera tiene que ver con su formación académica. Para Ortega tenía que ver con las características distintivas que hacían sobresalir a determinadas personas como los mejores en su campo. Qué duda cabe, por ejemplo, de que alguien como Lula da Silva era una élite entre los dirigentes sindicales en Brasil, un personaje destacado. O yo ponía en un artículo como ejemplo a Carmen Lira, María Isabel Carvajal en el movimiento obrero costarricense. Digo estos dos ejemplos para subrayar el hecho de que no tiene que ver con ingresos económicos. El elitismo, en el sentido orteguiano, no es clasismo. Que hubo una caloradísima polémica cuando usted sacó ese artículo, porque muchas personas lo interpretaron en el sentido de clasismo. Sí, bueno,
Hay una idealización en algunas tradiciones políticas, por cierto, bastante fracasadas, de las masas, de las multitudes o de lo que llaman el pueblo. Lo cierto es que en todos los movimientos políticos en la historia, independientemente de su signo, y no solamente en los movimientos políticos, en los movimientos sociales también en general, siempre ha habido personas dirigentes, siempre ha habido minorías dirigentes. Martin Luther King, por ejemplo, en el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, y así se pueden seguir dando muchísimos ejemplos. Las grandes transformaciones siempre las hacen personas, y normalmente los movimientos de carácter asambleario o que apuestan a una acción espontánea de las masas no son más que un timo de quien está arengando y aprovechándose de esas masas para hablar en su nombre. Interesantísimo, Gustavo. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Estamos hablando con el doctor Gustavo Román Jacobo sobre muchas cosas. En Sutel, trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como los mapas de calidad, para conocer la cobertura y calidad de los servicios celulares en el país. Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Para utilizarlos, seleccione el operador, la tecnología móvil, el indicador de calidad y la ubicación en el mapa, o utilice el buscador y conozca los resultados de las mediciones en su distrito. Sutel, telecomunicaciones para todos. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este lunes a partir de las 8 de la mañana no puede perderse el Café Nacional. Le vamos a estar dando información sobre un plan de salvamento económico. Y este día lunes se conmemora la no violencia contra la mujer. Además, la gente de Lina viene a mostrarnos un poco más de lo que sucede en la Granja Modelo. Recuerde, 8 en punto de la mañana, 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Los esperamos. Costa Rica. Costa Rica. Y seguimos en Costa Rica Noticias, en nuestra entrevista de viernes por la noche, conversando con Gustavo Román Jacobo. Hablábamos del sentido que Ortega y Gasset le daba a las élites. Me estabas explicando un poco tu noción de la importancia y de qué ocurre cuando las élites fallan en su cometido. Hay que ponerse en contexto. Él escribe su obra más conocida, que es La rebelión de las masas, en 1930, justo cuando los fascismos están creciendo. Ya estaba Mussolini en Italia, Hitler estaba por llegar al poder en Alemania, después vino el franquismo en España. Y advertía a Ortega que antes de que se diera esa rebelión de las masas, tenía que haber un paso previo, y ese paso previo era la declinación de funciones de las élites. Es decir, las élites renuncian a ser élites.
yo creo que no está tan lejos de fenómenos que estamos viendo hoy. Y pongo un ejemplo, Ernesto. La prensa profesional, el periodismo profesional es parte de esas élites, o fue parte de esas élites durante el siglo XX, en conducción del debate público, en simplemente una decisión tan básica como decir, mire, esto es lo que va en portada porque esto es lo importante, y en las páginas subsiguientes vamos a jerarquizar el orden de lo que es relevante, poniéndolo en página derecha o en página izquierda, arriba o abajo, bajo un criterio. Ese criterio de relevancia era el interés público y lo definía un profesional que era el periodista. En el momento en el que el criterio deja de ser el interés público y se convierte en lo que al público le interesa y se empieza a tomar esas decisiones sobre la base del rating o de otros elementos, hay una declinación de funciones de una élite, en este caso de los periodistas, que renuncian a dirigir y se ponen a seguir, con consecuencias que yo creo que son nefastas. Hay una frase lindísima de Clint Eastwood, en un momento hizo una película, creo que la frase no es de Clint Eastwood, y que él citaba a otro director. Él lo que decía, pero él la repetía, y él decía, no voy a dejar que 8 millones de comedores de palomitas me digan el cine que tengo que hacer. Claro, y esa frase probablemente la dice aquí en Costa Rica y la gente consideraría que es una enorme soberbia y una enorme falta de respeto. Pues muy bien que lo dijera, sí. Cuando uno ve estallidos sociales como los de Bolivia, Chile y Colombia hoy, en estos días, sin irnos muy lejos, no estoy haciendo historia antigua, estoy hablando de las noticias de hoy, y también protestas muy fuertes y prolongadas como las que vivió Costa Rica el año pasado, surge la reflexión sobre el descontento. Creo que es necesario reflexionar sobre el descontento, el enojo, el cabreo ante estados que no logran satisfacer las necesidades de enormes sectores de la población. ¿Cómo administrar ese descontento? ¿Cuáles son los límites para expresar el disenso? ¿Y qué pasa si ese disenso no se expresa? ¿Cuál es la manera de llamar la atención del poder? El descontento es creciente y creciente de manera sostenida en Costa Rica. Eso lo sabemos gracias a las mediciones del CIEP. Sigue siendo un descontento que no alcanza niveles de intensidad elevados, salvo en cerca de un 24% de la población, y sigue habiendo una serie de convicciones y de creencias en los costarricenses respecto al país que tienen, que hace que ese descontento no desborde. ¿Con qué tiene que ver? Probablemente con una sociedad desigual, con la incertidumbre y la angustia que genera la incertidumbre del desempleo, la incertidumbre frente al futuro, otros elementos como la inseguridad. Y en cuanto a las respuestas que pueda dar el sistema político, creo que la causa principal está en la percepción o en la sensación de las personas de que no están siendo representados, de que las personas que los representan no los representan. Y esto no tiene tanto que ver con una deficiencia en el trabajo de los representantes, que es, digamos, la respuesta fácil, decir que es que son muy malos los diputados, qué sé yo. Tiene que ver con elementos más estructurales, y es que es muy difícil representar identidades múltiples de las personas hiperfragmentadas como las que tenemos en las sociedades actuales. Estamos con un sistema político creado en el siglo XX para atender una sociedad del siglo XX, siglo XIX en realidad, sí. Los estados modernos arrancan en el siglo XIX, trabajando con problemáticas del siglo XXI, con una gente que vive en un mundo virtual, con una pata en el mundo virtual y otra en el mundo físico. Sí, no lo pudiste decir mejor, es así, efectivamente. Y además responde el sistema representativo de las democracias liberales a una lógica espacial que ya no existe, de un mundo muy inteligible donde había barrios obreros, donde era muy fácil anticipar el resultado de una elección. Había una identificación partidaria muy sólida, una identificación ideológica también muy clara. Eso ya no es así.
Ahora, respecto del cabreo y del enojo, tenemos que tomar cartas en el asunto, no solamente respecto de las causas de ese cabreo y de ese enojo, que ahora mencionaba algunas, como el tema de la desigualdad, que eso es importante y es sustantivo, pero también con quienes puedan querer utilizar para provecho propio esos vientos de cola. Y lo digo porque estamos viviendo en una época que presenta unos desafíos de los que yo creo que ni siquiera somos conscientes a nivel de gestión de las emociones colectivas. La CNN se hizo famosa a principios de los 90 por aquel reclamo, está sucediendo, lo estás viendo. Y por supuesto que había se subrayaba la inmediatez por lo de las 24 horas y tal, pero también la lógica era la inversa, está sucediendo porque lo estás viendo. Bueno, eso es fino. Recuerdo con CNN ver el ataque a Bagdad por primera vez en vivo. Nunca se había mostrado una guerra en tiempo real. Claro, y usted no tenía que creerle al reportero, porque usted lo estaba viendo. Y una imagen habla más que 1000 palabras, y si yo lo estoy viendo, lo creo. Todavía el debate sobre si le rociaron gasolina o no le rociaron gasolina al policía anoche en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, hoy yo veía que mucha gente lo daba por zanjado sobre la base del video. Es que lo vimos, y si lo vimos, es verdad. Bueno, con algo que probablemente no se conoce mucho aquí en Costa Rica, como son las deepfakes, que es más que noticias falsas, porque son videos en los que la gente va a poder ver, ya ha podido ver, quien vio la última película de la Guerra de las Galaxias y vio a Carrie Fisher actuando después de muerta, ya lo vio, pero podremos ver cosas. Podremos ver a representantes políticos, podremos ver a Ernesto Rivera diciendo cosas que Ernesto Rivera nunca ha dicho. Y que son completamente verosímiles. Pero por supuesto, porque las estoy viendo. Y tenemos milenios como seres humanos de darle crédito, decía Tomás, Tomás. Si lo veo, lo creo. Bueno, pues incluso con eso vamos a tener problemas, y nos está ocurriendo en un momento además en el que la confianza entre nosotros está muy deteriorada. El impacto de eso, las amenazas que eso representa para la salud pública, para la economía, incluso para la estabilidad política de una sociedad, son enormes. ¿Estamos preparados para eso? No. Un mundo imprevisible. Gustavo Román Jacobo, se nos fue el tiempo, tengo acá una lista de consultas sobre fake news. Tenemos que hacer una segunda entrega de este encuentro. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir al set de Costa Rica Noticias. Gracias, Ernesto. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Los saluda Ernesto Rivera, y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.